Mi hermana dijo, no vendrás con nosotros a Hawái por Navidad. Mamá no me miraba a los ojos, papá se escondía detrás de su teléfono, mi hermano casi sonreía como si hubiera estado esperando años para verme quebrarme. Pero no lo hice. Me senté allí sintiendo que algo se tensaba y se rompía dentro de mí. Así que le dije a ella y a su esposo que salieran de mi casa. Mi hermana ni siquiera alzó la voz. No tenía que hacerlo. Simplemente miró a través de la mesa de la cena, con el tenedor a medio camino de su boca, y lo dijo. No vendrás a Hawái para Navidad. Así de cortante, casual y definitivo. El silencio que siguió fue pesado. Mi madre de repente encontró su puré de papas muy interesante. Se negó a mirarme a los ojos. Mi padre ni siquiera levantó la vista. Simplemente siguió desplazándose en su teléfono, escondiéndose detrás de la pantalla brillante como siempre hacía cuando las cosas se ponían incómodas. Y luego estaba Derek. Mi cuñado se reclinó en su silla y sonrió con suficiencia. Era la mirada de un villano en una película que cree que ya ha ganado el juego. Pensó que sabía exactamente cómo reaccionaría yo. Esperaba lágrimas. Esperaba que yo rogara o preguntara por qué. Todos lo hacían, pero estaban equivocados. No tenían idea de que este era el momento en que todo cambiaba. Porque cuando esas palabras salieron de la boca de Leela, no me lastimaron. No me rompieron el corazón. Me liberaron. Antes de sumergirnos, asegúrense de darle me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y dejar un comentario abajo diciéndome desde qué parte del mundo están mirando. Leela era mi hermana mayor, pero para mí, era mucho más que eso. Ella era el sol y yo era solo un pequeño planeta atrapado en su gravedad. Mientras crecía, no solo la amaba. La adoraba. Hay un recuerdo específico al que sigo volviendo. Yo tenía 7 años y Leela tenía 10. Era un martes por la noche y llovía con fuerza contra las ventanas de nuestra vieja casa. Se suponía que debíamos estar dormidas. Las luces estaban apagadas y la casa estaba en silencio, pero no estábamos durmiendo. Estábamos sentadas en el suelo de su armario, escondidas detrás de una fila de abrigos de invierno que olían a naftalina y cedro. Teníamos una linterna entre nosotras. El haz de luz golpeaba el techo, haciendo un pequeño círculo de luz. En medio de nosotras había una caja de galletas con chispas de chocolate que habíamos robado de la despensa. Toma otra, susurró Leela, empujando la caja hacia mí. Sus ojos brillaban en la luz tenue. Mamá las contará, susurré yo, aterrorizada. Mi madre siempre fue estricta con el azúcar. Era estricta con todo. Leela se rió. Era un sonido cálido y valiente. Deja que las cuente. Le diré que me las comí yo. Le diré que me moría de hambre. Ella nunca se enoja conmigo. Ella tenía razón. Incluso entonces, ella lo sabía. Mamá nunca se enojaba con Leela. Siempre te cubriré la espalda, Brooke, dijo ella, partiendo una galleta por la mitad y dándome el pedazo más grande. Somos tú y yo contra el mundo. Está bien. Está bien, dije. Mi pecho se sentía lleno. Me sentía segura. Esa era la Leela que yo conocía. La Leela que me trenzaba el cabello antes de la escuela porque mamá estaba demasiado ocupada. La Leela que me ayudaba con mi tarea de matemáticas incluso cuando tenía su propio trabajo que hacer. La Leela que sostuvo mi mano en el funeral de nuestro abuelo cuando tenía 12 años y estaba demasiado asustada para mirar el ataúd. Ella era la favorita. Todos lo sabían. No era un secreto. Era simplemente un hecho de la vida en el hogar de los Carson. Como el color de las paredes o la dirección en el buzón. Leela era la pulida. Tenía las buenas calificaciones. Tenía la sonrisa que hacía que los adultos se detuvieran y miraran fijamente. Ella era la capitana del equipo de debate, la reina del baile de graduación, la que nunca tenía un cabello fuera de lugar. Yo era diferente. Yo era desordenada. Yo era tranquila. Obtenía calificaciones regulares en lugar de excelentes. Me gustaba pintar en lugar de debatir. Yo era la otra hija. Pero durante mucho tiempo, eso no importó porque tenía a Leela. Mientras ella me quisiera,
no me importaba si mamá y papá me ignoraban. Su aprobación era el único escudo que necesitaba. Entonces llegó Derek Vaughan. Recuerdo la primera vez que lo conocí. Yo tenía 22 años. Leela tenía 25. Ella lo trajo a casa para el Día de Acción de Gracias. Él entró por la puerta principal como si fuera el dueño del lugar. Era alto, con una mandíbula que parecía haber sido tallada en piedra y una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi primer automóvil. Brooke, dijo Leela, radiante. Sostenía su brazo como si fuera un premio que había ganado en una feria. Este es Derek. Encantada de conocerte, dije, extendiendo mi mano. Él no la estrechó de inmediato. Me miró de arriba abajo por una fracción de segundo. Fue una mirada evaluadora rápida, como si estuviera comprobando la etiqueta del precio en un mueble que no tenía intención de comprar. La hermana pequeña, dijo, tomando finalmente mi mano. Su agarre fue flojo, despectivo. Leela habla de ti. No lo dijo amablemente. Lo dijo como si yo fuera un problema del que ya había oído hablar. Desde ese día, el aire en nuestra casa cambió. Derek no era solo un novio. Era un evento. Mis padres se enamoraron de él al instante. Papá, Ron Carson, era un hombre que respetaba el dinero por encima de todo. Derek trabajaba en finanzas. Usaba palabras como cartera y apalancamiento en la mesa de la cena. Papá se lo tragaba todo. Se inclinaba hacia adelante, ignorando su comida solo para escuchar a Derek hablar sobre el mercado. Eso es agudo, Derek, decía papá. Eso es pensar de verdad. Nunca me había mirado con ese tipo de admiración. Ni una sola vez. Mamá, Janet Carson, amaba la imagen de él. Le encantaba cómo se veía parado junto a Leela. Eran un conjunto a juego. Perfectos, exitosos, hermosos. Parece que pertenecen a una revista, me susurraba mamá en la cocina, mirándolos en el patio trasero. Finalmente, Leela tiene a alguien a su nivel. A su nivel. La implicación era clara. Yo no estaba a su nivel. Y ahora que tenía a Derek, ya no me necesitaba en el barro con ella. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Fue lento. Fue una erosión gradual, como el agua desgastando una piedra. Primero, las llamadas telefónicas se detuvieron. Leela y yo solíamos hablar todos los días. Luego, se convirtió en una vez a la semana. Luego, solo cuando necesitaba algo. No puedo hablar mucho, decía ella. Su voz apresurada. Derek me está esperando. Luego, los secretos se detuvieron. Intentaba contarle sobre mi día, sobre un chico que me gustaba o un problema en el trabajo. Brooke, lo estás pensando demasiado, decía ella, interrumpiéndome. Derek dice que tiendes a dramatizar las cosas. Derek dice. Esas dos palabras se convirtieron en la banda sonora de mi vida. Derek dice esto. Derek piensa aquello. Traté de luchar por ella. Realmente lo hice. Traté de ser la hermana que siempre había sido. Un fin de semana, aproximadamente un año después de que comenzaron a salir, conduje 3 horas para visitarlos en su nuevo apartamento en la ciudad. Traje un regalo de inauguración, una pintura que había hecho de la Casa del Lago, el lugar que ambas amábamos de niñas. Había pasado semanas haciéndola. Toqué a la puerta emocionada. Derek abrió. Llevaba una bata de baño y parecía molesto. Oh, dijo. Brooke, no te esperábamos hasta más tarde. Quería darles una sorpresa, dije, sosteniendo la pintura envuelta. Leela apareció detrás de él. Parecía cansada, pero cuando me vio, no sonrió como solía hacerlo. Miró a Derek primero. Comprobó su reacción antes de decidir la suya. Hola, dijo suavemente. Entré. Su apartamento era frío y moderno. Todo era blanco o gris. Parecía la consulta de un dentista. Hice esto para ustedes, dije, entregándole la pintura para poner sobre la chimenea. Leela la desenvolvió. Miró la imagen del lago, los árboles, el muelle donde solíamos pescar.
Por un segundo, vi un destello de la vieja Leela. Sus ojos se suavizaron. Es hermoso, Brooke, comenzó. Realmente no combina con la decoración, dijo Derek. Ni siquiera miró la pintura. Estaba mirando la pared. Estamos buscando una estética minimalista. Eso es un poco rústico. Leela se congeló. Observé su rostro. Vi la batalla suceder en tiempo real. La hermana que me amaba contra la mujer que quería complacerlo a él. Tomó 3 segundos. Sí, dijo ella, cambiando la voz. Volvió a poner la pintura en el papel. Tiene razón. Es un poco recargado para esta habitación. Tal vez podamos ponerlo en el armario de invitados. El armario de invitados. Mi corazón se hizo añicos, no por la pintura, sino porque ella había borrado su propia opinión para coincidir con la de él. Ella me intercambió por él poco a poco, afecto por afecto. Intercambió nuestras charlas nocturnas por la aprobación de él. Intercambió nuestras bromas internas por la sonrisa fría de él. Me quedé a cenar esa noche, pero me sentí como un fantasma. Hablaron de gente que yo no conocía. Hablaron de viajes costosos. Se rieron de chistes que no eran graciosos. Me di cuenta entonces de que la hermana que conocía se había ido. La niña que se sentaba en el armario conmigo y compartía galletas ya no existía. Había sido reemplazada por esta mujer que usaba ropa cara y repetía todo lo que decía su esposo. Pero yo todavía la amaba. Ese fue mi error. Me aferré al recuerdo de la linterna en el armario. Me aferré a la promesa. Siempre te cubriré la espalda. Pensé que era solo una fase. Pensé que si esperaba lo suficiente, la vieja Leela volvería. Estaba equivocada. La vieja Leela no iba a volver. Y la nueva Leela no era solo distante. Se estaba volviendo peligrosa para mi corazón. La hermana dorada se había convertido en una estatua dorada. Fría, dura e imposible de alcanzar. La boda fue el punto de inflexión. Después de que Leela y Derek se casaron, las cenas familiares dejaron de ser comidas. Se convirtieron en actuaciones. Sucedía todos los domingos a las 6 de la tarde. La escena era siempre la misma. La casa de mis padres, la mesa del comedor puesta con la vajilla buena que mamá solía guardar para las fiestas. Ahora, la usaba todas las semanas porque venía Derek. Yo llegaba temprano para ayudar a mamá a cocinar. Ese era mi papel, la ayudante de escenario. Cortaba verduras, rociaba el pollo y ponía la mesa. Mamá estaba en un frenesí, limpiando polvo inexistente de los mostradores. ¿Está seco el asado?, preguntaba, con pánico en su voz. Derek odia la carne seca. Está bien, mamá, decía yo, tranquilizándola. Está perfecto. Asegúrate de sacar el vino que le gusta a Derek, ordenaba ella, sin mirarme. Y Brooke, por favor cámbiate la camisa. Esa parece vieja. Miré mi suéter. Estaba limpio. Era suave, pero no era de diseñador. Está bien, decía yo. Siempre decía que está bien. Cuando Leela y Derek llegaban, la obra comenzaba. La puerta principal se abría y la energía en la casa cambiaba. Absorbía el aire de la habitación y lo reemplazaba con una necesidad desesperada de impresionar. Están aquí, anunciaba papá, saltando de su sillón reclinable como si el presidente acabara de entrar. Leela entraba deslizándose luciendo impecable. Derek la seguía, llevando una botella de vino que probablemente costaba más que mi presupuesto semanal de comestibles. Hola a todos, decía Derek, con voz retumbante. Mamá corría a abrazarlo. Derek, te ves cansado. ¿Estás trabajando demasiado? Ya sabes cómo es, Janet, decía él con esa sonrisa de suficiencia. El mercado nunca duerme. Y Leela, te ves hermosa, decía papá, besando a mi hermana en la mejilla. ¿No se ve hermosa, Ron?, preguntaba mamá. Deslumbrante, coincidía papá. Yo estaba parada en la puerta de la cocina sosteniendo una cuchara de servir. Hola, decía yo. Oh, hola Brooke. Leela daba un saludo rápido. Luego se volvía hacia mamá.
Derek obtuvo un ascenso. No, jadeaba mamá. Otro más. Vicepresidente de estrategia, decía Derek fingiendo modestia. Papá prácticamente brillaba. Vicepresidente. Eso es increíble. Sabía que llegarías lejos. Siéntate. Cuéntamelo todo. Nos movíamos a la mesa. Y durante las siguientes 2 horas, yo me convertía en ruido de fondo. Hablaban de dinero. Hablaban de los clientes de Derek. Hablaban de la clase de pilates de Leela. Hablaban de las renovaciones que estaban haciendo en su casa. Yo me sentaba allí comiendo la comida que había ayudado a cocinar y nadie me hacía una sola pregunta. Si intentaba hablar, la conversación se estancaba. Hoy conseguí un nuevo cliente en la firma de diseño gráfico, dije una vez durante un raro silencio. Es una cuenta grande. Todos me miraron. Eso es lindo, cariño, dijo mamá. Su tono era el mismo que se usa para un niño que acaba de mostrarte un dibujo hecho con los dedos. Pásame la sal, por favor. Diseño gráfico, dijo Derek, riéndose entre dientes. Debe ser divertido dibujar todo el día. No era una broma. Era un insulto envuelto en una sonrisa. Es marketing, me defendí. En realidad es muy técnico. Seguro, dijo él, dándose la vuelta. De todos modos, Ron, sobre ese consejo de acciones, y así, fui descartada. Mi papel en la familia quedó claro. Yo era la responsable solo cuando les convenía. Yo no era la estrella. Yo era la jugadora utilitaria. Leela era la responsable en título, pero yo era la responsable en la práctica. Brooke, ¿puedes recoger la tintorería de papá? Me enviaba mamá un mensaje de texto un martes. Estoy ocupada ayudando a Leela a elegir cortinas. Brooke, ¿puedes llevarme al aeropuerto? Preguntaba Derek. No podrías, si no puedes. A Leela no le gusta conducir con tráfico. Brooke, necesitamos que cuides al perro este fin de semana, decía Leela. Vamos al viñedo. Yo lo hacía todo. Pagaba facturas de mis padres cuando se olvidaban. Hacía recados. Les ayudaba a entender sus nuevos y confusos teléfonos inteligentes. Escuchaba a mamá quejarse de sus amigas. Escuchaba a papá quejarse de su espalda. Seguía intentándolo. Pensaba que el amor era una transacción. Pensaba que si ponía suficientes monedas en la máquina, eventualmente saldría un premio. Pensaba que si era lo suficientemente servicial, lo suficientemente amable, lo suficientemente buena, finalmente me mirarían como miraban a Leela. Pero la máquina estaba rota. O tal vez estaba trucada. Cada vez que daba, ellos tomaban más. Hubo una noche que me rompió un poco. Era el cumpleaños de mamá. Yo había planeado todo. Reservé el restaurante, su lugar italiano favorito. Pedí el pastel de limón, su favorito, de la pastelería al otro lado de la ciudad. Le compré una hermosa bufanda. Realmente no podía permitírmela. Leela y Derek llegaron 20 minutos tarde. Tráfico, dijo Derek, sin disculparse. Está bien, dijo mamá, sonriéndoles. Solo me alegra que estén aquí. Nos sentamos. Le entregué a mamá su regalo. Oh, Brooke, dijo ella, abriendo la caja. Sostuvo la bufanda. Es encantadora. Gracias. La volvió a poner en la caja y la dejó en el suelo. Luego Leela le entregó un pequeño sobre. De nuestra parte, dijo Leela. Mamá lo abrió. Era una tarjeta de regalo para un spa. Oh, Dios mío, chilló mamá. El spa en el mandarín. Leela, esto es demasiado. Derek insistió, dijo Leela, apretando su mano. Te mereces lo mejor, mamá. Mamá realmente se llenó de lágrimas. Ustedes dos son tan considerados. Este es el mejor regalo de todos. Me senté allí mirando mi bufanda en el suelo cerca de sus pies. Había pasado horas eligiéndola. Había gastado mi propio dinero. Ellos simplemente habían recogido un pedazo de plástico en su camino, pero su regalo era mejor porque venía de la pareja dorada.
La cena continuó. Llegó la cuenta. Busqué mi bolso. Por lo general, pagaba mi propia comida y, a veces, también la de mamá. Yo me encargo, anunció Derek, lanzando una tarjeta de crédito de platino sobre la mesa. Oh, Derek, no tienes que hacerlo, dijo papá, pero parecía aliviado. Tonterías, dijo Derek. Es deducible de impuestos. Me miró. Guarda tu billetera, Brooke. Ahorra tus centavos. Mi cara ardía. Ahorra tus centavos. Me hizo sentir como un caso de caridad, como una niña con una alcancía. Puedo pagar por mí misma, dije, con la voz tensa. No seas tonta, dijo Leela, poniendo los ojos en blanco. Solo di gracias. Gracias, susurré. El viaje a casa esa noche fue silencioso. Estaba sola en mi auto. Lloré todo el camino. Me di cuenta entonces de que la amabilidad para ellos era mi moneda. Era lo único que tenía para ofrecer, y la gastaban libremente. Tomaron mi tiempo, mi energía, mi amor y mi esfuerzo. Y a cambio, no me dieron nada. Ni respeto, ni gratitud, ni amor. Yo era la ayuda. Yo era la persona a la que llamaban cuando el inodoro estaba roto o cuando necesitaban que los llevaran. Pero no era la persona a la que llamaban para celebrar. No era la persona de la que presumían. Solo era Brooke. La buena y confiable Brooke. El ruido de fondo, el desorden. Pero la peor parte no fueron los recados ni los regalos olvidados. Fue la sensación de que era invisible. Incluso cuando estaba sentada justo frente a ellos, miraba a Leela al otro lado de la mesa riéndose de algo que decía Derek, e intentaba captar su mirada. Intentaba encontrar a la hermana que prometió cubrirme la espalda, pero ella nunca me miraba. Sus ojos siempre estaban en él, o en mamá, o en su reflejo en el espejo. Estaba desapareciendo lentamente, y nadie parecía darse cuenta excepto yo. Yo me di cuenta, y cada domingo, el agujero en mi pecho se hacía un poco más grande. El resentimiento comenzó a acumularse capa por capa como sedimento. No lo sabía entonces, pero estaba esperando un punto de quiebre. Estaba esperando el momento en que la actuación se detuviera y la verdad finalmente saliera a la luz. No tuve que esperar mucho. El telón estaba a punto de caer, y las cosas que escucharía detrás de escena cambiarían todo. Sucedió el invierno pasado. El aire ya estaba frío y el suelo estaba cubierto por una fina capa de escarcha gris. Era un martes por la noche, lo que generalmente significaba una noche tranquila para mí, pero mi madre había llamado más temprano ese día en pánico. Brooke, tienes que venir, dijo. Derek y Leela pasarán por el postre y no tengo tiempo de hacer nada. ¿Puedes traer ese crumble de manzana que haces? ¿El que le gusta a Derek? Debería haber dicho que no. Había tenido un largo día en el trabajo. Me dolían los pies. Solo quería sentarme en mi sofá y ver televisión, pero el hábito de decir que sí era demasiado fuerte. Claro, mamá, dije. Estaré allí en una hora. Así que horneé el crumble. Lo empaqué. Conduje 20 minutos hasta la casa de mis padres. Cuando llegué, la casa estaba cálida. La chimenea crepitaba. Parecía una imagen de una tarjeta navideña. Pero tan pronto como entré, sentí la tensión. No era el tipo de tensión de enojo. Era el tipo exclusivo, el tipo que sucede cuando un grupo de personas comparte un idioma secreto y tú no tienes el diccionario. Comimos el crumble en la sala de estar. Derek comió 2 porciones. Está bueno, dijo, limpiándose la boca. No me miró. Miró la televisión. Esa era su versión de un cumplido. Brooke es tan buena repostera, dijo mamá. Sonaba aliviada de que Derek estuviera feliz. Lo hereda de su abuela. Leela estaba sentada en el sofá de 2 plazas junto a Derek. Se veía hermosa como siempre. Llevaba un suéter de cachemira que parecía más suave que cualquier cosa que yo poseyera. Estaba desplazándose por algo en su tableta, mostrándole a Derek fotos de playas. Ahora no, dijo Derek, apartando suavemente la tableta. Hablemos de logística más tarde. No sabía de qué logística estaban hablando. Asumí que era por trabajo.
Después del postre, hice lo que siempre hacía. Comencé a limpiar. Llevaré esto a la cocina, dije, recogiendo los platos. Gracias, cariño, dijo mamá. No se ofreció a ayudar. Tampoco papá. Se quedaron en sus sillas, cómodos y llenos. Fui a la cocina. Raspé los platos. Cargué el lavavajillas. Limpié los mostradores. Todo estaba tranquilo en la cocina, solo el zumbido del refrigerador y el sonido del agua corriente. Sentí una soledad familiar instalarse en mi pecho. Estaba en la casa de mi infancia, pero me sentía como una proveedora de catering contratada. Cuando terminé, me di cuenta de que había dejado mi teléfono en el estudio, una pequeña habitación fuera del pasillo principal donde mi papá guardaba sus libros y su gabinete de licores. Me sequé las manos en una toalla y caminé por el pasillo. La casa era grande y las alfombras eran gruesas, así que mis pasos eran silenciosos. No intentaba escabullirme. Simplemente caminaba en silencio. La puerta del estudio estaba entreabierta unos 7 centímetros. Una franja de luz amarilla se derramaba sobre el suelo oscuro del pasillo. Escuché voces. Eran Leela y Derek. Deben haberse escapado mientras yo lavaba los platos. Levanté la mano para empujar la puerta. Iba a decir, hola, solo vengo por mi teléfono, pero entonces escuché mi nombre. No podemos llevar a Brooke, dijo Derek. Su voz era baja, pero en el pasillo silencioso, era clara como el cristal. No era una voz enojada. Era una voz objetiva, como si estuviera discutiendo sobre un neumático pinchado. Me congelé. Mi mano se detuvo a una pulgada de la madera. Lo sé, suspiró Leela. Fue un suspiro pesado y molesto. Pero mamá sigue insistiendo. Dice que es un viaje familiar. Es un viaje familiar, dijo Derek. Nuestra familia, tú, yo, tus padres, eso funciona. Encajamos. Brooke no encaja. Mi corazón comenzó a golpear contra mis costillas. Latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo a través de la puerta. Brooke no encaja. Ella es una carga, Leela, continuó Derek. La palabra quedó suspendida en el aire. Carga. Como si yo fuera una deuda. Como si fuera un riesgo. Es deprimente estar cerca de ella. Se sienta allí con esos ojos grandes esperando que alguien hable con ella. Es agotador. Dejé de respirar. Me quedé parada en el pasillo oscuro mirando la franja de luz. Lo sé, dijo Leela de nuevo. Esperé. Esperé a que ella me defendiera. Esperé a que dijera, esa es mi hermana. Ella es amable. Acaba de hornearte un pastel. No es una carga. Necesitaba que ella lo dijera. Necesitaba que la hermana que solía compartir galletas conmigo en el armario despertara y luchara por mí. Pero no lo hizo. Es solo que, Leela hizo una pausa. Si no la invitamos, va a hacer una escena. Ya sabes cómo es ella. ¿Se aferra? ¿Se aferra? Eso dolió más que carga. Carga es una palabra de negocios. Aferrarse es personal. Significa que eres débil. Significa que no eres deseado, pero no te sueltas. Deja que se aferre a otra persona, dijo Derek con una risa. Arruinará el viaje. Leela, imagínanos tratando de tener una cena agradable en el resort. Y Brooke está allí lamentándose porque nadie felicitó su atuendo. Ella absorbe la energía de la habitación. Y entonces sucedió. Leela se rió. No fue una risa fuerte. Fue fría. Fue pequeña. Fue la risa de alguien que está de acuerdo. Tienes razón, dijo ella. Realmente lo hace. Es como tener un cachorro que no está entrenado para hacer sus necesidades. Ambos se rieron entre dientes. Me quedé allí en el pasillo y sentí que algo dentro de mí se rompía. No fue un crujido fuerte. Fue una falla estructural silenciosa, como una viga de soporte cediendo en medio de la noche. No solo me estaban dejando fuera. Se estaban burlando de mí. Estaban analizando mi dolor y encontrándolo divertido.
La hermana que adoraba veía mi amor como aferramiento. El cuñado que trataba de respetar veía mi presencia como agotadora. Me miré las manos. Todavía estaban húmedas de lavar sus platos. Acababa de pasar una hora limpiando su desorden y ellos estaban en la otra habitación riéndose de mí. Quería irrumpir en la habitación. Quería gritar. Quería abrir la puerta de golpe y gritar, puedo escucharlos. Estoy justo aquí. Pero entonces recordé lo que acababan de decir. Ella hará una escena. Ella es una carga. Si entraba allí llorando, si entraba allí gritando, solo les daría la razón. Sería la hermana dramática, pegajosa y emocional que esperaban que fuera. Derek sonreiría con suficiencia. Leela pondría los ojos en blanco. Se mirarían y dirían, ves, es exactamente por esto que no podemos llevarla. Así que no me moví. Me obligué a tomar aire, luego otro. Me di la vuelta. Caminé de regreso por el pasillo, pisando suavemente sobre la alfombra. Entré en la cocina. Agarré mi bolso. Dejé mi teléfono en el estudio. No me importó. Caminé hacia la sala de estar donde mis padres todavía estaban viendo televisión. Me voy, dije. Mi voz sonaba extraña para mis propios oídos. Hueca, plana. Mamá levantó la vista. ¿Ya te vas? ¿No quieres despedirte de Leela y Derek? No, dije. Tengo dolor de cabeza. Oh, dijo mamá, volviendo a la pantalla. Bueno, conduce con cuidado. Gracias por el crumble. Adiós, gruñó papá. Salí por la puerta principal. El aire frío golpeó mi cara y se sintió bien. Se sintió real. Entré en mi auto y cerré las puertas. Me senté allí en la entrada oscura durante mucho tiempo. Miré la casa. Las ventanas brillaban con una cálida luz amarilla. Adentro había una familia, mi familia. Pero yo no era parte de ella. Solo era una invitada que se había quedado más tiempo del debido. No lloré en el auto. Estaba demasiado conmocionada para llorar. Me sentía entumecida. Sentía como si me hubieran golpeado en el estómago y mi cuerpo todavía estuviera tratando de averiguar cuánto daño se había hecho. Conduje a casa en silencio. Sin radio, sin música, solo el sonido de los neumáticos sobre el pavimento. Esa noche no dormí. Me acosté en la cama y repetí la conversación una y otra vez. Carga. ¿Se aferra? Cachorro que no está entrenado. Esa risa, la risa de Leela, esa fue la cuchilla que cortó más profundo. Me di cuenta entonces de que había estado viviendo en una fantasía. Pensaba que éramos una familia que simplemente estaba pasando por una mala racha. Pensaba que si me esforzaba más, volveríamos a estar unidos. Pero esa noche, la fantasía murió. Yo no era familia para ellos. Yo era desorden. Yo era algo que debía ser gestionado, tolerado y eventualmente descartado. No la confronté al día siguiente. No le envié mensajes de texto. Simplemente me alejé del recuerdo de nosotras, llevando la verdad como una cuchilla oculta en mi bolsillo. La mantuve a salvo. Sabía que la necesitaría más tarde. Durante las siguientes semanas, viví en un estado de suspensión silenciosa. Fui al trabajo. Pagué mis facturas. Respondí los mensajes de texto de mi madre con respuestas cortas y educadas. No mencioné la conversación que había escuchado. No pregunté sobre el viaje. Solo esperé. No estaba segura de que estaba esperando, pero sabía que el otro zapato aún no había caído. Habían hablado de dejarme atrás, pero en realidad aún no lo habían hecho. Parte de mí, la parte estúpida y esperanzada, pensaba que tal vez cambiarían de opinión. Tal vez Leela se sentiría culpable. Tal vez diría, no, Derek. Ella es mi hermana. Ella viene con nosotros. Pero la esperanza es algo peligroso cuando tratas con personas a las que has dejado de importarles. La confirmación llegó un miércoles por la tarde, 3 semanas después de la cena. Estaba en el trabajo sentada en mi escritorio. Trabajaba como gerente de proyectos para una firma de marketing mediana. Mi trabajo se trataba de detalles, organización, seguimiento de contratos.
Era buena en eso. Era buena detectando errores. Mi teléfono vibró en el escritorio. Apareció una notificación. Nuevo correo electrónico, Janet Carson. Era de mamá. Fruncí el ceño. Mamá no solía enviarme correos electrónicos. Me enviaba mensajes de texto o llamaba. Si enviaba un correo electrónico, generalmente era un reenvío de alguna cadena de cartas o una receta que encontró. Lo abrí. La línea de asunto era contrato de alquiler de Hawái final. Mi estómago se hundió. Vi el remitente. Fue reenviado desde Leela. De Leela Carson Bowen. Para Janet Carson. Asunto, contrato de alquiler de Hawái final. Mamá, aquí está el contrato para la casa. Papá necesita firmar la última página para la exención del seguro ya que él cubre el depósito. ¿Puedes imprimirlo y hacer que lo firme esta noche? Además, recordatorio, no le digas a Brooke sobre esto todavía. Vamos a decírselo después de reservar los vuelos. Si se lo decimos ahora, lo hará dramático e intentará hacernos sentir culpables para invitarla. No quiero lidiar con su llanto en este momento. Vamos a asegurarlo primero. Con amor, Leela. Me quedé mirando la pantalla. La luz blanca del monitor parecía quemarme los ojos. Mamá me lo había reenviado por error. Miré las direcciones de correo electrónico. Mi correo es brooke.carson@gmail.com. La contadora de mamá es broxideaccounting@gmail.com. Ella tenía la intención de enviar el contrato a su contadora por alguna razón financiera. O tal vez simplemente escribió Brooke por costumbre cuando fue a reenviarlo a papá. Ella era terrible con la tecnología. Constantemente enviaba mensajes de texto a la persona equivocada. Pero este error fue fatal. Leí la nota de Leela de nuevo. Lo hará dramático. Intentará hacernos sentir culpables. No quiero lidiar con su llanto. Ahí estaba en blanco y negro. No era solo Derek. Era Leela. Ella era la arquitecta de esto. No estaba siendo presionada por su esposo. Estaba planeando activamente cómo excluirme con la menor cantidad de molestias para ella. Abrí el archivo adjunto. Mis manos temblaban, no de tristeza, sino de una rabia fría y vibrante. Era un contrato de alquiler para una villa de lujo en Kauai, Hawái. Fechas, 20 de diciembre al 27 de diciembre. Huéspedes, 4 adultos. Nombres enumerados, Ronald Carson, Janet Carson, Derek Bowen, Leela Bowen. 4 personas. La villa tenía 4 dormitorios. Tenía piscina. Tenía vista al océano. Costaba más por una semana de lo que yo ganaba en 4 meses. Me desplacé por el documento. Vi las comodidades. Chef privado por 2 noches, clases de surf, un recorrido en barco. Habían planeado todo, cada comida, cada actividad. Y en ninguna parte de ninguna de las 10 páginas estaba mi nombre. No solo no estaba invitada. Fui borrada. Me recosté en mi silla de oficina. La oficina zumbaba a mi alrededor. Los teléfonos sonaban. La gente se reía en la sala de descanso. La vida continuaba. Pero mi mundo se había detenido. Durante años, me había contado historias para sobrevivir. Me aman. Solo están ocupados. No tienen la intención de lastimarme. Solo son desconsiderados. Leela está bajo mucha presión. Este correo electrónico mató todas las historias. Esto no fue falta de consideración. Esto fue administrativo. Esto fue calculado. Tenían un plan para gestionarme. Veían mis sentimientos como una molestia. Para ellos, mi dolor no era algo de lo que preocuparse. Era algo alrededor de lo cual programar. Díganle después de que reservemos los vuelos. De esa manera, sería demasiado tarde para que yo pidiera ir. Fue un ataque táctico. Imprimí el correo electrónico. No sabía por qué al principio. Solo sabía que necesitaba sostenerlo. Necesitaba pruebas físicas. Caminé hacia la impresora. Vi el papel salir. Lo recogí.
Leí la nota una vez más. No le digas a Brooke. Caminé de regreso a mi escritorio. Abrí mi cajón y saqué una carpeta manila simple. Puse el correo electrónico dentro. No lloré. Me sorprendió eso. Esperaba estar devastada. Esperaba correr al baño y sollozar hasta que mis ojos estuvieran hinchados, pero las lágrimas no llegaron. En cambio, una extraña calma me invadió. Era una sensación fría y metálica. Se sentía como una armadura. Me di cuenta de que ya no tenía que intentarlo. No tenía que hornear crumbles. No tenía que hacer recados. No tenía que comprar regalos considerados. No tenía que audicionar para un papel en una obra que ya había sido elegida sin mí. Me habían despedido de la familia. Simplemente no habían enviado la notificación todavía. Bueno, yo tenía la notificación ahora. Miré la carpeta en mi escritorio. Si querían jugar juegos con contratos y documentos legales, podíamos hacer eso. Si querían hablar sobre quién era dueño de qué y quién tenía permitido estar donde, podíamos hacer eso. Recordé algo en lo que no había pensado en años. La casa del lago. Mi abuelo había construido una cabaña en un lago a 2 horas al norte de la ciudad. Cuando murió, se la dejó a mi padre, pero hubo una complicación con el fideicomiso. Yo tenía 18 años en ese momento. Recordaba haber firmado muchos papeles. Recuerdo a papá diciendo, es solo para fines fiscales, cariño. No te preocupes por eso. Papá siempre presumía de la casa del lago. La llamaba su legado. Derek y Leela la usaban todo el verano. Organizaban fiestas allí. Publicaban fotos en Instagram con leyendas como vida en el lago y finca familiar. Yo nunca iba. No me invitaban, pero recordaba haber firmado esos papeles. Me volví hacia mi computadora. Abrí una nueva pestaña. Fui al sitio web de registros de propiedad del condado. Es información pública. Cualquiera puede buscarla. Escribí el nombre de mi padre. El registro apareció. Propiedad, 142 Pineview Lane. Propietarios, Ronald Carson y Brooke Carson. Copropietarios con derecho de supervivencia. Miré fijamente la pantalla. No era solo un nombre en un pedazo de papel. Yo era propietaria. Poseía el 50% de esa casa. Volví a mirar el correo electrónico sobre Hawái. Ella es una carga. No, yo no era una carga. Yo era una arrendadora. Y habían estado usando mi casa, alquilándola a amigos y renovándola sin pedirme ni un solo permiso. Una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de alguien que acaba de darse cuenta de que tiene la única llave de la salida. Imprimí la escritura de la propiedad. La puse en la carpeta con el correo electrónico. Cerré la carpeta. No iba a llamar a mamá y gritar. No iba a enviar mensajes de texto a Leela y exigir una explicación. Iba a esperar. Querían sorprenderme con la noticia de que no iría a Navidad. Eso estaba bien. Yo también tenía una sorpresa para ellos. Tomé mi teléfono y borré el correo electrónico de mi bandeja de entrada para no responder accidentalmente. Luego volví al trabajo. Mis compañeros de trabajo no notaron nada diferente. Respondí correos electrónicos. Fui a una reunión. Bebí mi café. Pero yo era diferente. La Brooke que rogaba por migajas se había ido. Murió en el momento en que leí ese correo electrónico. La nueva Brooke era tranquila. Era fría. Y había terminado de ser desechable. Miré el calendario. Faltaban 3 semanas para Navidad. Que comience la cuenta regresiva. Dejé de dar explicaciones. Ese fue el primer paso. Durante años, mi vida había sido una serie de disculpas por cosas que no había hecho. Siento no poder ir. Siento no ser tan exitosa como Derek. Siento ocupar espacio. Después de encontrar ese correo electrónico y la escritura de la propiedad, las disculpas se evaporaron. No hice un gran anuncio. No publiqué una actualización de estado críptica en las redes sociales. Simplemente me quedé en silencio.
La primera prueba llegó 2 días después. Mi teléfono sonó un jueves por la noche. Era Leela. Miré la pantalla. Normalmente, habría respondido al primer timbrazo, desesperada por una conexión. Habría dicho alegremente, «Hola. ¿Cómo estás?» Esta vez, dejé que sonara 3 veces, luego lo contesté. «Hola», dije. Mi voz era tranquila, plana. «Brooke», finalmente, dijo Leela. Sonaba estresada. No preguntó cómo estaba. Nunca lo hacía. «Escucha, necesito un gran favor. Derek y yo estamos mirando muebles nuevos para el patio, y su bono aún no se ha hecho efectivo. ¿Puedes transferirme $500? Te los devolveré la próxima semana. ¿Lo prometo?» Esta era una rutina. Leela y Derek ganaban 5 veces lo que yo ganaba, pero siempre estaban escasos de efectivo. Gastaban dinero tan rápido como entraba. Yo era la ahorradora. Yo era la red de seguridad. En el pasado, habría dicho que sí. Me habría sentido importante porque me necesitaban. Habría transferido el dinero al instante y ella habría olvidado pagarme durante meses. Miré la pared de mi apartamento. Pensé en el correo electrónico. Ella es una carga. No, dije. Hubo un silencio al otro lado. Fue un silencio de asombro. ¿Qué?, preguntó Leela. Sonaba como si no me hubiera escuchado correctamente. No, repetí. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Su voz se agudizó. Siempre tienes ahorros. Nunca gastas dinero. Vamos, Brooke. Es solo por unos días. El juego de patio está en oferta hoy. No puedo ayudarte, dije. No ofrecí una excusa. No mentí diciendo que mi auto se descompuso. No dije que estaba en quiebra. Solo dije que no podía ayudar. ¿En serio?, se burló Leela. ¿Vas a ponerte así? Por $500. Somos familia. Familia. La palabra sabía a ceniza en mi boca. Tengo que irme, Leela, dije. Buena suerte con los muebles. Colgué. Mi corazón estaba acelerado, pero no por miedo. Estaba acelerado por la adrenalina. Acababa de poner un límite y el mundo no se había acabado. El cielo no se había caído. 2 días después, mamá llamó. Brooke, suspiró en el teléfono. Leela está molesta. Dice que fuiste grosera con ella por teléfono. No fui grosera. Dije, simplemente dije que no. Bueno, ya sabes cómo se pone, dijo mamá, descartando mis sentimientos al instante. Está bajo mucho estrés con la planificación de las vacaciones. Casi se le escapa. Casi dice, con el viaje a Hawái, pude escucharla detenerse. De todos modos, continuó mamá. Ella y Derek están peleando por dinero ahora, y eso está haciendo que la cena del domingo sea incómoda. ¿Puedes simplemente llamarla y disculparte? Suavizar las cosas. Cerré los ojos. Este era mi viejo trabajo, la pacificadora, la arregladora. No, dije. Disculpa, el tono de mamá bajó. Se convirtió en el tono que usaba cuando yo era adolescente y llegaba tarde al toque de queda. No voy a disculparme por no prestarle dinero, dije. Y me mantengo fuera de su matrimonio. Si están peleando, eso es entre ellos. Estás siendo muy egoísta últimamente, Brooke, dijo mamá con frialdad. No sé qué te ha pasado. Somos una familia. Nos ayudamos mutuamente. Estoy ocupada, mamá, dije. Te veré en Navidad. Le colgué a ella también. Se sintió increíble. Me di cuenta entonces de que su poder sobre mí existía solo porque yo se lo daba. Les había entregado el control remoto de mis emociones. Ahora lo había recuperado. Pasé la siguiente semana reuniendo información en silencio. Tenía la escritura de la Casa del Lago, demostrando que poseía el 50% de ella, pero necesitaba saber qué había estado sucediendo en esa casa. Sabía que la usaban. Sabía que publicaban fotos, pero no sabía el alcance de ello.
Comencé a buscar en línea. Fui a los sitios populares de alquiler vacacional. Escribí el pueblo, Clearwater Lake. Me desplacé por los listados y luego lo vi. El retiro junto al lago Carson, escapada de lujo. Mi estómago dio un vuelco. Era nuestra casa. Hice clic en el listado. Había fotos profesionales. Fotos de la sala de estar con muebles nuevos que nunca había visto. Fotos de la terraza con una parrilla elegante. Fotos de las habitaciones con ropa de cama estilo hotel. Miré el perfil del anfitrión. Anfitrión, Derek V. Superanfitrión. Tasa de respuesta, 100%. Leí la descripción. Disfrute de esta finca familiar privada. Perfecta para fines de semana, fiestas y retiros corporativos. Acceso completo al muelle privado. Retiros corporativos. Miré el calendario. Estaba reservado por completo. Los fines de semana costaban $450 la noche. Las semanas festivas costaban $800. Hice los cálculos en mi cabeza. Si alquilaban esto, incluso la mitad del tiempo, estaban ganando miles de dólares al mes, decenas de miles al año. Yo nunca había visto un centavo. Indagué más profundamente. Miré las reseñas. Derek fue un gran anfitrión, muy comunicativo. Sara, octubre de 2024. Casa hermosa, pero la plomería en el baño de abajo es complicada. Mike, septiembre de 2024. Tuvimos nuestra recepción de boda en el patio trasero. ¿Lugar perfecto? Jessica, julio de 2024. Una recepción de boda en mi propiedad. Sentí una furia fría crecer en mi pecho. Esto no era solo grosería. Esto no era solo exclusión. Esto era robo. Estaban usando mi herencia, mi propiedad, para financiar su estilo de vida. Pensé en Leela pidiéndome $500 para muebles de patio. Probablemente estaba usando los ingresos del alquiler para comprarlos. O tal vez estaba usando el dinero para pagar el viaje a Hawái al que no estaba invitada. Estaban usando mi propia casa para pagar mi exclusión. Me senté frente a mi computadora hasta las 3 de la mañana. Tomé capturas de pantalla de todo. Cada reseña, cada foto, el calendario de precios, el perfil del anfitrión. Creé una hoja de cálculo. Estimé sus ganancias de los últimos 3 años. Eran más de $60,000. Me recosté en mi silla. Mi habitación estaba oscura, iluminada solo por el brillo azul del monitor. Pensaban que yo era estúpida. Pensaban que yo era solo la hermana pequeña que dibujaba y horneaba pasteles. Pensaban que no entendía de negocios o bienes raíces. A Derek le gustaba hablar de apalancamiento en la mesa de la cena. Le gustaba hablar de activos. Bueno, había olvidado la regla más importante de los negocios. Nunca le robes a un socio que no tiene nada más que perder. Ya no estaba solo herida. Estaba armada. Miré las fotos de la casa de nuevo. Vi una foto de la cocina. Había un jarrón con flores en el mostrador. Parecía tan acogedor. Recordé esa cocina. Recordé a mi abuelo enseñándome a hacer panqueques en esa estufa. Recordé que me dijo, Brooke, este lugar es para ti y Leela. Compártanlo siempre. ¿Es su santuario? Habían convertido mi santuario en un cajero automático, y ni siquiera habían preguntado. Cerré la computadora portátil. Tenía la estrategia. No iba a gritarles. No iba a demandarlos. Todavía no. Iba a dejar que caminaran directamente hacia la trampa que habían construido para ellos mismos. Querían tener una agradable cena familiar de Navidad antes de volar a Hawái. Bien. Tendríamos la cena y yo serviría el plato principal. La semana anterior a Navidad fue un borrón de actividad calculada. No estaba comprando regalos. No estaba envolviendo presentes. Estaba construyendo un caso. La mesa de mi comedor, generalmente vacía, se convirtió en mi sala de guerra. Fui a la oficina del secretario del condado en mi hora de almuerzo. Era un edificio gubernamental monótono con luces fluorescentes y pisos de linóleo. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la empleada, luciendo aburrida.
Necesito sacar los registros de impuestos a la propiedad de 142 Pineview Lane, dije, y cualquier permiso de construcción presentado en los últimos 5 años. La empleada escribió en su computadora. ¿Es usted la propietaria? Una de ellos, dije. Le mostré mi identificación. Ella imprimió la pila de papeles. Me senté en un banco en el pasillo y los leí. Los impuestos estaban pagados, lo cual era bueno, pero los permisos eran interesantes. Hace 2 años, se presentó un permiso para construir una nueva terraza y un garaje separado. Solicitante, Derek Bowen. Firma del propietario, Ronald Carson. No había firma de Brooke Carson. En nuestro estado, para cambios estructurales importantes en una propiedad de propiedad conjunta, todos los propietarios deben dar su consentimiento. Derek me había pasado por alto. Había seguido adelante con el permiso de mi padre, ignorando el hecho de que la mitad de la casa me pertenecía. Agregué los permisos a mi pila. A continuación, llamé a la compañía de seguros. Mi nombre todavía estaba en la póliza desde que murió el abuelo. Hola, le dije al agente. Llamo por la póliza de Pineview Lane. Solo quería verificar si nuestra cobertura incluye alquileres comerciales a corto plazo. Hemos estado haciendo algo de Airbnb. Hubo una pausa. Señora, dijo el agente, con voz seria. Su póliza es una póliza residencial estándar para propietarios de viviendas. La actividad comercial está estrictamente excluida. Si está alquilando esa propiedad a corto plazo, está anulando su cobertura. Si un inquilino incendia la casa, no pagaremos ni un centavo. Ya veo, dije, escribiendo esto. Gracias. No lo sabía. Debe detenerse de inmediato o comprar una cláusula adicional comercial, advirtió. Se lo haré saber a los otros propietarios, dije. Colgué. Esto era enorme. Derek, el genio financiero, el gestor de riesgos, estaba dirigiendo un negocio de alquiler ilegal que dejaba la propiedad completamente sin seguro. Si uno de esos invitados a la boda hubiera tropezado y caído, me podrían haber demandado. Podría haber perdido mis ahorros, mi auto, todo. No solo estaba robando ganancias. Me estaba exponiendo a la ruina. Fui a una tienda de suministros de oficina. Compré una carpeta negra. Compré separadores con pestañas. Compré una perforadora de 3 agujeros. Fui a casa y comencé a organizar. Pestaña 1, propiedad. La escritura, el testamento, probando mi herencia. Pestaña 2, el robo. Los listados de Airbnb, el perfil de VRBO, las capturas de pantalla del calendario, la hoja de cálculo de ingresos estimados. Pestaña 3, el fraude. Los permisos de construcción firmados sin mi consentimiento. Pestaña 4, el riesgo. Las notas de la llamada al seguro, la póliza destacando la cláusula de exclusión comercial. Pestaña 5, la motivación. El correo electrónico sobre Hawái. Miré ese correo electrónico de nuevo. No le digas a Brooke. Era la última página de la carpeta. El ancla emocional. Perforé los agujeros. Crunch, crunch, crunch. El sonido fue satisfactorio. Era el sonido del orden imponiéndose al caos. Ya no era la Brooke desordenada. No era la Brooke emocional. Era la directora ejecutiva de mi propia vida y me estaba preparando para una reunión de la junta. Etiqueté el frente de la carpeta. No escribid venganza. Escribid 142 Pineview Lane, revisión de activos. Parecía profesional. Parecía aburrido. Parecía peligroso. 2 días antes de Navidad, mamá me envió un mensaje de texto, la cena es a las 5 de la tarde el día 24. Por favor, no llegues tarde. Y por favor, Brooke, trata de estar de buen humor. Leela está realmente estresada por el equipaje. Miré el teléfono. Equipaje. Todavía estaban fingiendo. Iban a sentarse durante toda la cena, comiendo jamón y papas, sabiendo que se irían a la mañana siguiente sin mí. Probablemente iban a soltar la noticia durante el postre. Oh, por cierto, Brooke, nos vamos al aeropuerto mañana.
Decidimos que es mejor si somos solo nosotros 4 esta vez. ¿Entiendes? Esperaban que llorara. Esperaban que arruinara la noche para poder sentirse justificados al dejarme. Escribí de vuelta, estaré allí. Y no te preocupes, traeré algo muy especial. Mamá respondió con un emoji de corazón. No puedo esperar a verlo. ¿Es un postre? No respondí. Miré la carpeta negra sobre mi mesa. Algo así, susurré a la habitación vacía. Sentí una extraña sensación de paz. La ansiedad que generalmente me plagaba antes de las reuniones familiares había desaparecido. No estaba preocupada por mi atuendo. No estaba preocupada por mantener una conversación. Sabía exactamente lo que iba a decir. Caminé hacia mi armario y elegí mi ropa, no un suéter suave esta vez. Elegí un blazer estructurado y jeans oscuros. Me vestí como si fuera a una reunión. Me paré frente al espejo. Miré mi reflejo. La niña triste con los ojos grandes se había ido. La mujer que me devolvía la mirada era aguda. Sus bordes estaban definidos. Estaba lista. Puse la carpeta en mi bolso de mano. Revisé mi teléfono por última vez. Vi una publicación de Leela en Instagram. Era una foto de ella y Derek sosteniendo cócteles. Leyenda, listos para algunas vibras tropicales. Modo vacaciones, tiempo en familia. Le di me gusta a la foto. Fue la cosa más mezquina que jamás había hecho. Luego apagué las luces y me fui a dormir. El día siguiente iba a ser largo. Me presenté en la casa de mis padres exactamente a las 5 de la tarde. La casa se veía perfecta. Había luces envueltas alrededor de las barandillas del porche. Una corona colgaba de la puerta. Adentro, podía ver el brillo del árbol de Navidad. Era la imagen de una familia estadounidense feliz. Estacioné mi auto. Revisé mi reflejo en el espejo retrovisor. Mi lápiz labial era rojo. Mi cabello estaba recogido hacia atrás con fuerza. Me veía seria. Parecía que iba a la corte, no a una fiesta navideña. Agarré el bolso de mano con la carpeta negra dentro. Se sentía pesado en mi hombro. Caminé hacia la puerta y entré. Brooke, llamó mamá desde la cocina. Llegas justo a tiempo. Ella entró al pasillo limpiándose las manos en un delantal. Cuando me vio, se detuvo. Miró mi blazer. Miró mis jeans. Oh, dijo. ¿Te ves? Profesional. Pensé que podrías usar ese lindo vestido verde. Esto es más cómodo, dije. Mi voz era firme. Leela y Derek ya estaban en la sala de estar. Estaban sentados en el sofá sosteniendo copas de vino. Hola, Brooke, dijo Leela. No se levantó. Parecía cansada pero maníaca. Su pierna rebotaba arriba y abajo. Hola, dije. No abracé a nadie. Caminé hacia el sillón en la esquina y me senté. Coloqué el bolso de mano en el suelo junto a mis pies. ¿Dónde está papá?, pregunté. En el garaje, dijo Derek. Buscando una vieja hielera. Sonrió con suficiencia. Para el viaje. Miró a Leela. Intercambiaron una mirada. Una mirada que decía, ¿ella sabe? No, no puede saber. Papá entró un momento después, sacudiéndose las manos. Brooke, retumbó. Qué bueno verte. No notó la tensión. Nunca lo hacía. Nos trasladamos al comedor. La mesa estaba puesta con la vajilla festiva. Había jamón, puré de papas, judías verdes y panecillos. Olía delicioso. Olía como todas las navidades de mi infancia, pero el aire era denso. Nos sentamos. Mamá bendijo la mesa. Empezamos a comer. Durante 20 minutos, hablamos del clima. Hablamos del juego de golf de papá. Hablamos de la apertura de una nueva tienda en el centro comercial. Fue insoportable. Era una obra de teatro y todos éramos malos actores. Comí despacio. Los observé. Leela apenas tocó su comida. Seguía revisando su teléfono.
Derek estaba bebiendo su vino demasiado rápido. Parecía arrogante, pero había un nerviosismo en ello. Parecía listo para huir. Finalmente, se retiraron los platos. Mamá sacó un pastel. Bueno, dijo mamá, con la voz temblando un poco. Esto es agradable. Todos juntos. Leela dejó su tenedor. Miró a Derek. Él asintió. Aquí viene. Brooke, dijo Leela, su voz era aguda y tensa. Tenemos noticias. La miré. No sonreí. Oh, sí, dijo ella. Forzó una sonrisa. Así que Derek y yo, y mamá y papá, decidimos hacer algo diferente este año para Navidad. ¿Diferente cómo?, pregunté. Me hice la tonta. Quería que lo dijeran. ¿Reservamos un viaje?, interrumpió Derek. Se reclinó, tomando el mando. A Hawái. Nos vamos mañana por la mañana. La habitación se quedó en silencio. Mamá miró hacia el mantel. Papá se aclaró la garganta. Leela me miraba, esperando la explosión. Se estaba preparando para las lágrimas, el por qué yo no, el drama que había predicho en su correo electrónico. Simplemente pensamos, continuó Leela, hablando rápido, que como ha sido un año tan difícil, necesitábamos un reinicio. Solo los padres y nosotros. Es una cosa de parejas, realmente. Y sabemos que odias volar y estás tratando de ahorrar dinero, así que no queríamos presionarte. Mentiras. Todas mentiras. Los miré. 4 caras. Mi familia, las personas que se suponía que debían amarme. Tomé mi servilleta y me limpié la boca. Está bien, dije. Leela parpadeó. Está bien, claro, dije con calma. Hawái suena bien. Disfruten de la playa. El silencio volvió, pero esta vez era confuso. Derek frunció el ceño. Este no era el guión. Se suponía que yo era la carga. Se suponía que debía hacer una escena. ¿No estás molesta?, preguntó mamá, con voz esperanzada pero cautelosa. No, dije. En realidad, funciona perfectamente. ¿Por qué?, preguntó Derek, entrecerrando los ojos. Me agaché. Recogí el bolso de mano. Saqué la carpeta negra. Hizo un ruido sordo y pesado cuando la dejé caer sobre la mesa justo al lado del jamón. ¿Por qué?, dije, abriendo la cubierta. Si van a estar fuera de la ciudad, eso me facilita inspeccionar mi propiedad. ¿Qué propiedad?, preguntó papá. Giré la carpeta para enfrentarlos. Pasé a la primera pestaña, la escritura. La casa del lago, dije, o como la llaman en línea, el retiro junto al lago Carson. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. Pasó de incómoda a peligrosa. Derek se enderezó. Su expresión de suficiencia se desvaneció. ¿Qué es eso?, preguntó. Esto, dije, señalando el documento, es la escritura de 142 Pine Viulane. Notarás 2 nombres en ella. Ronald Carson y Brooke Carson. Miré a mi padre. ¿Te olvidaste de eso, no, papá? Cuando el abuelo murió, el fideicomiso me puso en el título para evitar el impuesto a la herencia más tarde. Poseo el 50% de esa casa. El rostro de papá se puso pálido. Brooke, eso fue solo. Eso fue solo papeleo. No significa. Significa que soy propietaria legal, lo interrumpí. Y legalmente no pueden hacer cambios importantes ni dirigir un negocio desde esa propiedad sin mi consentimiento. Pasé la página. Pestaña 2, el robo. Extendí las capturas de pantalla, el perfil de Airbnb, el calendario de VRBO, las fotos de la boda en el patio trasero, las reseñas que mencionaban al anfitrión Derek. Han estado alquilándola, dije. Mi voz era helada. Durante 3 años, han organizado bodas, retiros corporativos, fiestas. La boca de Leela se abrió. Miró las fotos de su casa privada de fin de semana esparcidas por la mesa del comedor. Hice un cálculo aproximado, dije, señalando la hoja de cálculo.
Basado en sus tasas de ocupación y los precios que enumeraron, han ingresado alrededor de $65.000, tal vez más. Miré a Derek. ¿Dónde está mi parte, Derek? Derek golpeó su mano sobre la mesa. No entiendes cómo funciona esto, Brooke. Hay gastos, mantenimiento, impuestos. Yo gestiono todo eso. Tú no haces nada. No sabía que podía hacer nada, respondí de golpe. ¿Por qué me lo ocultaste? No lo ocultamos, tartamudeó Leela. Simplemente lo manejamos. Lo ocultaron, dije. Y se quedaron con las ganancias. Eso se llama fraude. Y dado que somos familia, también se llama traición. Oh, deja de ser dramática, se burló Derek. Estaba tratando de recuperar el control. Son unos pocos fines de semana al año. No es una fortuna, y usamos el dinero para arreglar el lugar. Esa terraza costó una fortuna. Ah, la terraza, dije. Pasé a la pestaña 3, el fraude. Mostré el permiso de construcción. Falsificaste la firma de papá en la solicitud del permiso, dije, y me ignoraste por completo. Construiste una estructura ilegal en un terreno que no es totalmente tuyo. Derek estaba sudando ahora. Podía ver una gota de sudor corriendo por su sien. Pero aquí está la mejor parte, dije. Pasé a la pestaña 4, el riesgo. Llamé a la compañía de seguros ayer. El color desapareció de la cara de Derek. ¿Sabía? Sabía exactamente lo que estaba a punto de decir. La póliza es residencial, dije. Tiene una estricta exclusión para la actividad comercial. Eso significa que durante 3 años has estado dirigiendo un hotel con 0 cobertura de seguro. Si uno de esos invitados a la boda se hubiera ahogado en el lago, si la casa se hubiera incendiado, me incliné hacia adelante. Habríamos perdido todo. Papá habría perdido su jubilación. Yo habría sido demandada. Nos expusiste a todos a la ruina financiera solo para ganar algo de dinero rápido. Mamá jadeó. Miró a papá. Ron, ¿es eso cierto? Papá miró a Derek. Me dijiste que manejabas el seguro, Derek. Dijiste que conseguiste una cláusula adicional. Derek no respondió. Estaba mirando fijamente la carpeta. No consiguió una cláusula adicional, dije. Porque una cláusula comercial cuesta dinero. Y a Derek le gusta quedarse con el dinero. El silencio era ensordecedor. El único sonido era el reloj haciendo tic-tac en la pared. Leela miró a su esposo. Miró la carpeta. Luego me miró a mí. Brooke, susurró. ¿Qué quieres? Los quiero fuera, dije. ¿Qué? Los quiero fuera de la propiedad, dije claramente. Soy la propietaria. Los estoy desalojando como administradores de la propiedad. Con efecto inmediato. No puedes hacer eso, escupió Derek. Tengo reservas. Tengo gente que viene para Año Nuevo. Cancélalas, dije. O contactaré a las plataformas y les enviaré la escritura y la prueba de fraude de seguro. Te prohibirán de por vida. Derek abrió la boca, pero no salió nada. Sabía que lo tenía acorralado. Y con respecto al dinero que robaste, continué. Estoy dispuesta a dejarlo así. Quédate con lo que tomaste, pero a cambio, firmas una escritura de renuncia sobre las mejoras. La terraza, el garaje, los muebles. Pertenecen a la casa ahora. Me pertenecen a mí. Esos son miles de dólares en muebles, gritó Leela. Considéralo alquiler atrasado, dije. Me puse de pie. Me sentí de 3 metros de altura. Entonces, dije, mirando alrededor de la mesa. Ustedes se van a Hawái mañana. Eso es genial. Diviértanse. Pero cuando regresen, las cerraduras de la casa del lago habrán sido cambiadas. No vayan allí. No la pongan en alquiler. Se acabó. Miré a mamá. Estaba llorando en silencio. Lo siento, Brooke, sollozó. No sabíamos. No pensamos. Lo sé, dije. No pensaron que yo importaba.
Recogí mi bolso de mano. Dejé la carpeta sobre la mesa. Me voy ahora, dije. Voy a ir a la casa del lago por Navidad ya que está vacante. Caminé hacia la puerta. Brooke, espera, gritó papá. No me detuve. Salí al aire frío de la noche. Las estrellas brillaban. El aire era fresco. Entré en mi auto y encendí el motor. Miré hacia la casa por última vez. Podía verlos a través de la ventana. Estaban discutiendo. Derek estaba gritando. Leela estaba llorando. Papá se sostenía la cabeza entre las manos. Era un caos y yo no era parte de él. Puse el auto en marcha y me alejé. Se fueron a Hawái a la mañana siguiente. Lo sé porque recibí una notificación del sistema de seguridad de la Casa del Lago. Derek había intentado iniciar sesión de forma remota para cambiar el código, pero yo ya lo había bloqueado de la cuenta de administrador. Era impotente. Conduje hasta el lago el día de Navidad. El viaje fue hermoso. Los árboles estaban cubiertos de nieve. Las carreteras estaban vacías. Cuando entré en el camino de entrada de 142 Pineview Lane, jadeé. Realmente era hermoso. Habían hecho un buen trabajo con las renovaciones. La nueva terraza era amplia. El garaje era moderno, pero se sentía diferente ahora. No se sentía como su lugar del que yo estaba excluida. Se sentía como mi lugar. Subí los escalones. Usé la llave que había hecho de la copia maestra hace años. Todavía funcionaba en la puerta principal. Entré. La casa olía a cera de limón y cedro. Estaba en silencio. Caminé por las habitaciones. La sala de estar tenía un enorme sofá seccional de cuero. La cocina tenía una nueva máquina de café espresso. Fui a la gran ventana que daba al lago congelado. La vista era impresionante. El hielo era blanco y liso, extendiéndose hasta los pinos del otro lado. Me quedé allí durante mucho tiempo. Pensé en Leela. Probablemente estaba en una playa en este momento bebiendo un Mai Tai tratando de fingir que todo estaba bien. Pero ella lo sabía. Sabía que había perdido a su hermana. Sabía que su esposo era un fraude. Y sabía que su vida perfecta estaba construida sobre una base de arena. Pensé en mamá y papá. Volverían de este viaje e intentarían arreglar las cosas. Enviarían mensajes de texto. Intentarían superarlo. Pero yo no iba a superarlo. Ya no estaba enojada. Esa fue la sorpresa. La ira se había consumido en el comedor cuando dejé caer esa carpeta. Ahora solo había paz. Me preparé una taza de té. Me senté en el costoso sofá de cuero. Vi el sol ponerse sobre el lago, volviendo la nieve rosa y dorada. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Leela. Estamos en el hotel. Está lloviendo aquí. Derek es miserable. ¿Te extraño? Miré las palabras. ¿Te extraño? Ella no me extrañaba. Extrañaba la versión de mí que la hacía sentir superior. Extrañaba la audiencia para su actuación. No respondí. Apagué mi teléfono. Me quedé en la casa del lago durante una semana. Leí libros. Ente. Caminé en la nieve. Contacté a una empresa de administración de propiedades en la ciudad, una legítima. Organicé una reunión para discutir el alquiler del lugar correctamente, con seguro, con contratos, con el 50% de las ganancias yendo a una cuenta que yo controlaba. Iba a dirigir esto correctamente. El silencio en la casa no era solitario. Estaba lleno. Era el sonido de una vida que finalmente me pertenecía. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida tratando de encajar en un marco que no servía. Traté de ser la hija que querían, la hermana que querían, pero yo era demasiado grande para ese marco. Era demasiado inteligente. Era demasiado fuerte. Y ahora era libre. Me paré en el porche en la víspera de Año Nuevo. El aire era mordazmente frío, pero me sentía cálida. Le susurré al viento, «Feliz Año Nuevo, Brooke». Y por primera vez en mi vida, realmente lo dije en serio. Me dijeron que no estaba invitada.
Me dijeron que era una carga. Pensaron que si me dejaban fuera, desaparecería. Pero olvidaron una cosa. No puedes desalojar al propietario. Pasé la Navidad sola en el lago y fue el mejor regalo que he recibido. Así que, si estás escuchando esto y tu familia te hace sentir pequeño, si tratan tu amabilidad como una debilidad, deja de rogar por un asiento en su mesa. Construye tu propia mesa y luego cierra la puerta con llave. Presiona ese botón de suscripción si estás listo para elegir tu propia paz. Soy Brooke Carson y finalmente estoy en casa.